Hola y bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, Hola, ¿qué tal? donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy viajamos a un lugar verdaderamente excepcional, en la costa catalana, Empúries. ¿Sí? Emporion, como la llamaban sus fundadores, un nombre que, bueno, evoca de todo, ¿no? Mosaicos, estatuas griegas. Exacto. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó todo? ¿Quiénes fueron esos primeros griegos que llegaron y cómo fue esa convivencia con la gente que ya estaba allí? Pues para explorar esa pregunta nos vamos a basar en un análisis estupendo de la arqueóloga Marta Santos Retolaza. En su artículo, La arqueología greca a Empúries, un discurso en construcción. Justo. Resume un siglo de hallazgos y sobre todo de debates, porque la historia no es algo fijo. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a desgranar esa historia, a ver cómo Emporion pasó de ser un islote a una ciudad bulliciosa y cómo, al final, la llegada de Roma lo cambió absolutamente todo. Pues vamos allá. Vale, empecemos por el principio de todo. Imaginemos el pueblo de San Martí de Empúries hoy. Está en la costa, pero hace 2500 años era algo muy distinto. Era una pequeña isla, ¿verdad? Exacto. Durante mucho tiempo solo teníamos la palabra de Estrabón, el geógrafo, que hablaba de una Palayápolis. Una ciudad vieja. Eso es, fundada en una isleta. Parecía casi un mito, ¿sabes? Pero la arqueología y la geología lo han confirmado. La línea de costa era otra, y sí, era una isla o casi una península, un lugar perfecto para defenderse. Ahí empezó todo, sobre el 600 a.C. Y aquí llega, yo creo, la primera gran sorpresa que nos desvela el artículo. Porque uno se imagina a los griegos llegando a una playa desierta, plantando una bandera y ya está. Pues no, Pero no fue así. para nada. Para nada. Las excavaciones en esa isla han sacado a la luz algo que lo cambia todo. ¿El qué? Los restos de un poblado indígena anterior. De la Edad del Bronce final. Estamos hablando de los siglos 7 y 6 a.C. O sea que antes de los griegos ya había gente viviendo ahí. Claro. Se han encontrado herramientas de bronce, hornos domésticos. Esto significa que los griegos foceos, que venían de la actual Turquía, no llegaron a un sitio vacío, llegaron a un lugar que ya estaba habitado. Entonces, eso choca frontalmente con la imagen de la conquista. Si ya estaban ahí, ¿cómo fue la cosa? No fue una invasión. Todo apunta a que fue una fundación pactada, una colaboración. ¿Y cómo lo sabemos? Por el propio nombre que le dieron, Emporion, que no es ciudad. Exacto. En griego significa mercado, centro de comercio. La idea era crear un punto de intercambio estable, beneficioso para todos. Los griegos traían vino, cerámicas de lujo, y los íberos ofrecían metales, cereales. Era una simbiosis comercial, vaya, justo. Y el debate ahora es si fue una iniciativa directa de la metrópoli, de Fosea, o más bien, Una jugada de Marsella, ¿no? eso parece, de Masalia. Empúries se funda después y parece más una estrategia de Marsella para controlar sus rutas comerciales por la costa, como una especie de franquicia. Lógicamente, un mercado con tanto éxito en una isla tan pequeña, pues tiene un problema. De espacio, claro. El negocio crece, llega más gente y la isla se queda pequeña. El siguiente paso era inevitable, saltar a tierra firme. Y ese salto ocurre en un momento muy concreto, hacia el 540 a.C. Que no es una fecha casual. Para nada. Es justo cuando Fosea, la ciudad madre, cae en manos del imperio persa. Así que es muy probable que una oleada de refugiados llegara a Emporion. Y eso provocó la necesidad de expandirse, Exacto. de fundar una ciudad mucho más grande en la costa, la que conocemos como la Neápolis, la ciudad nueva. Y aquí es donde la arqueología se convierte, en un trabajo de detective. He visto los dibujos de los diarios de excavación de principios del siglo XX y es un laberinto de muros. Es un puzzle gigantesco. Porque, claro, la ciudad que vemos es el resultado de 5 siglos de construir, destruir y volver a construir encima. Pero entre todo ese caos aparecen pistas fascinantes. Sobre esa convivencia entre griegos e íberos. Sí, por ejemplo, muy cerca del puerto griego se encontró una necrópolis indígena, la de la muralla nordeste, que se usó justo cuando la Neápolis empezaba a crecer. No vivían tan separados como pensamos. Espera, eso ya es potente, pero lo que de verdad me ha dejado pensando es lo de los rituales funerarios. Ah, sí. Eso es quizá uno de los indicios más claros de que la población era mixta. A ver, cuéntalo. En las necrópolis griegas de Empúries conviven 2 rituales. Por un lado, la inhumación,
que era el rito tradicional de los íberos de la zona. Enterrar el cuerpo. Eso es. Y por otro, la incineración, que era la práctica dominante en el mundo griego. O sea que en el mismo cementerio, unos eran enterrados según sus costumbres y otros incinerados según la tradición griega. Exacto. Compartiendo el mismo espacio sagrado. Eso es un nivel de integración o de respeto mutuo que cuesta imaginar. Nos habla de una sociedad mucho más híbrida, mucho más compleja. Desde luego, la muerte es donde las identidades se marcan más. Y ver esa dualidad nos obliga a pensar en familias mixtas, en una convivencia muy profunda. Y claro, si convivían así en la muerte, su vida diaria tenía que ser un hervidero. Y el artículo menciona un hallazgo que es como abrir una ventana a ese mundo, la famosa carta comercial de plomo. Ah, la carta de Paig Majo es un hallazgo espectacular. Una lámina de plomo finísima, enrollada, con un texto en griego. Es que es alucinante. Es como encontrar un correo electrónico de hace 2500 años. Totalmente. Y lo que cuenta es oro puro. Es un comerciante, seguramente desde Marsella, dándole instrucciones a su agente en Emporion. ¿Y qué le dice? Pues de todo. Habla de comprar grano, de vender anclas, de una partida de vino que no se ha vendido bien. Pero lo más interesante es que menciona que tiene que tratar con intermediarios íberas en otro puerto. O sea, no es un griego en un mundo de griegos. No, es un griego diciéndole a otro que tiene que negociar con íberos en un puerto íbero, Saigante, la antigua Sagunto, para cerrar un trato. Eso es increíble. Demuestra que los griegos no tenían el control total, sino que dependían de una red de socios locales. Exactamente. No era un sistema de explotación colonial, era una red comercial multicultural. Los íberos eran socios, intermediarios. Sin ellos el negocio no funcionaba. Con tanto comercio, el siguiente paso es lógico: crear tu propio dinero. Y Emporion lo hace, empieza a acuñar moneda. Sí, a mediados del siglo V a.C., un síntoma clarísimo de su autonomía y su poder. Primero monedas pequeñas de plata, pero luego... Llegan sus famosas dracmas. Eso es, con la cabeza de la ninfa Eretusa en una cara y el Pegaso, el caballo alado, en la otra. Y esas monedas se convirtieron en la divisa de referencia en toda la zona. Y esto nos lleva de vuelta a Estrabón, porque no solo nos habló de la isla, también describe una situación social única, un sinecismo, lo llamaban los griegos. Sí, cuenta que con el tiempo griegos e indigetes, la tribu ibera local, llegaron a vivir juntos dentro del mismo recinto amurallado. Juntos, pero no revueltos. Ahí está la clave. Porque Estrabón añade un matiz importantísimo. Dice que aunque compartían muralla exterior, estaban separados por un muro interior. ¿Un muro dentro de la ciudad? Eso dice, y que a pesar de esa separación, se regían por leyes comunes, bárbaras y griegas. Esa imagen es potentísima. Juntos para defenderse, pero separados en el día a día. Plantea 1000 preguntas. Pero el problema es que a día de hoy la arqueología no ha encontrado ese muro interior. ¿Entonces? No sabemos si Estrabón describía una realidad física o si era una metáfora para explicar una separación social que existía. Pero la idea de una comunidad política dual es extraordinaria. La historia avanza, y llegamos a un momento que lo va a cambiar todo. Finales del siglo III a.C., año 218. Roma y Cartago, la Segunda Guerra Púnica. Y Empuris tiene que elegir un bando. Y se convierte en la puerta de entrada de los romanos a la península, en su primera base de operaciones. Por ahí desembarcó Escipión. O sea que la alianza que a la larga acabaría con su identidad griega, primero les trajo su mayor época de esplendor. Es una paradoja perfecta. Un abrazo del oso dorado, como decías. Claro. Roma le da el estatus de ciudad federada, con autonomía, y la integra en sus circuitos comerciales. Y las excavaciones de esta época muestran una avalancha de productos romanos, ánforas de vino, vajillas. La ciudad se enriquece como nunca. Y ese dinero se ve en la calle. El artículo describe una renovación urbana espectacular. Sí, a partir del siglo II a.C. La Neápolis se pone guapa, se monumentaliza. ¿Qué construyen? Pues una nueva muralla, mucho más potente. Crean una gran plaza pública, el Ágora, con una estoa, un edificio porticado impresionante. Y remodelan toda la zona sagrada, con nuevos templos. Quieren proyectar una imagen de ciudad helenística próspera. Y es en esa zona sagrada donde en 1909 aparece la joya de la corona, el hallazgo más icónico de Empuries, la escultura de mármol del dios Asclepio,
Una obra de arte excepcional, sin duda. Durante un siglo ha sido la imagen de Empuries, el dios griego de la medicina. Pero, Siempre hay un pero en arqueología, ¿no? siempre, y esto es lo que lo hace apasionante, el artículo explica muy bien cómo la ciencia más reciente está poniendo en duda esa identificación. ¿Cómo? ¿Que no es Asclepio? ¿Después de 100 años? Bueno, la pregunta ahora está sobre la mesa. Estudios del mármol, del estilo y, sobre todo, el hallazgo de una inscripción bilingüe muy cerca, en griego y latín. ¿Y qué dice esa inscripción? Habla de la financiación de un templo dedicado a las deidades egipcias Serapis e Isis. Un momento. Serapis, un dios egipcio en Empuries, que tiene que ver con Asclepio. Mucho. Serapis era un dios que fusionaba al Osiris Apis egipcio con atributos de dioses griegos, entre ellos Asclepio. Era también un dios sanador muy popular. Entonces, la cuestión es, si sabemos que había un templo a Serapis ahí, ¿no es posible que la famosa estatua, que podría encajar con los dos, pertenezca en realidad a ese templo? Vale, y cambiarle el nombre a una estatua, ¿qué cambia en realidad? Lo cambia todo. Ya no hablamos solo de una ciudad griega conectada con el mundo griego clásico. Hablamos de una ciudad portuaria mucho más cosmopolita, conectada con Alejandría, abierta a nuevos cultos. Nos dibuja una Empuries más globalizada, por así decirlo. Y finalmente, este mundo vibrante se apaga. O se transforma. Llega el golpe de gracia para la ciudad griega. Sí, a principios del siglo I a.C., Roma funda una gran ciudad para sus veteranos justo en la colina de al lado, el Municipium Romano. Y eso eclipsa por completo a la vieja Neápolis. Exacto. Se convierte en un simple barrio portuario. El ágora pierde su función, los templos se abandonan. El pasado griego, que había prosperado gracias a Roma, se disuelve finalmente en una nueva realidad cultural y jurídica, la romana. El latín unifica a todos. Y la historia de Emporion como ciudad griega llega a su fin. Ahí termina. Entonces, haciendo balance, Empuris fue muchísimo más que una simple colonia. Fue, durante casi 600 años, un punto de encuentro, un espacio de convivencia. Un lugar donde las culturas no solo comerciaron, sino que vivieron y murieron juntas, y donde la historia, como hemos visto con la estatua, no es un relato cerrado, sigue viva. Y quizá la reflexión final que nos deja todo esto nos la devuelve el propio Estrabón. Con esa idea del muro interior. Exacto. Aunque la arqueología no lo encuentre, la propia historia de una unión formal entre griegos e íberos, pero separados, es increíblemente sugerente. Nos obliga a preguntarnos qué nos dice sobre la integración en el mundo antiguo. ¿Es posible coexistir sin asimilarse? ¿Puede una sociedad funcionar con leyes comunes, pero manteniendo identidades separadas? Y sobre todo, ¿cómo resuenan esas historias de convivencia y separación de hace 2 milenios en los desafíos de nuestro propio presente? Ahí queda la pregunta. Si te ha fascinado este viaje en el tiempo, suscríbete, dale a me gusta o comparte este análisis en tus plataformas favoritas para no perderte ninguna excavación en nuestra historia. Hasta el próximo capítulo de Fragmentos del Tiempo.